Andrés, ¿qué balance haces de el resultado de las elecciones? Y preguntarte también si consideras que hubo una sorpresa. Primero como balance, Roque, gracias por invitarme. Primero como balance de las elecciones lo que se puede decir es que la ciudadanía es subestimada una y otra vez por quienes son los eh, candidatos de cada uno de los espacios políticos y también muchas veces por nosotros, los medios de comunicación. Creo que la ciudadanía, el pueblo sabe muy bien a quién vota y por qué y para qué. Eh, y se ha demostrado, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. En abril ganó Puyaro. Después en Rosario, en junio ganó Monteverde. Y ahora ganó La Libertad Avanza. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque la gente sabe muy bien qué se está votando. Puyaro ganó por 20 puntos la de convencionales constituyentes. Y ahora ganó La Libertad Avanza por más de 20 puntos al gobierno provincial de Provincias Unidas, en este armado nacional, y le sacó más de 10 puntos a Fuerza Patria. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que haya tanto cruce de votos entre una elección y la otra? Bueno, puede ser porque la gente sabe qué se está disputando, qué se está votando en cada elección, y subestimar eso es un error. Creo que todos pecan de subestimar y creo que todos tienen sobre expectativas a la hora de pensar en las elecciones, por una cuestión de ilusión, por una cuestión de necesidad, para movilizar a la militancia, a la estructura, lo que sea. Pero después el baño de realidad es inevitable, que es cuando abrimos las urnas y contamos los votos. Cuando digo de los medios de comunicación muchas veces subestimamos también porque nos sobrerosqueamos nosotros mismos como periodistas y pensamos que hay una desinformación muy grande, que nadie lee nada, que nadie se entera de nada, que no se sabe qué se vota. Y otra vez el pueblo ha hablado y también nos ha hablado a nosotros como periodistas diciéndonos, sí, sabemos muy bien lo que hay que votar y para qué hay que votar. Bueno, la grieta nacional tiene que ver con eso. Bueno, esta define cómo se arma el próximo Congreso, define si se van a realizar o no las futuras reformas que propone mi ley, define si este lunes se explota todo o no. Y me parece que también hay que tener en cuenta eso, que el termómetro social lo maneja el pueblo y no los dirigentes. ¿Y cómo se explica que esa misma persona ponga tres votos diferentes en menos de un año? Porque hay un público cautivo que generalmente vota lo partidista si se quiere, pero después hay una franja bastante grande son quienes deciden el resultado de las elecciones, que empiezan a desnivelar la balanza a favor de uno y de otro. ¿Cómo se explica que esa persona vote por un partido y lo que representa en un momento, este mismo año, a principio de año, en la mitad del año cambie drásticamente y hoy ponga quizás la otra cara? Yo creo que hay varios factores. Primero porque nadie tiene comprado el voto de nadie. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la boleta única ha personalizado a la política. Y al que le gusta Monteverde también le puede gustar Milei. Y eso quedó claro en varias elecciones ya. Pero sobre todo porque sabe qué es lo que está en disputa cuando hay una elección. Puyaro convocó a la reforma de la Constitución. Se presentó él como convencional constituyente. Hacía 62 años que Santa Fe no tenía una reforma. Lo logró el gobernador. Bueno, le dieron el espaldarazo. Menos votos que en el 2023. Ponele el análisis que vos quieras arriba de eso. Pero, más allá del análisis que podamos hacer de los pormenores, de los pensamientos tangenciales, de las aristas que puedan aparecer cuando nosotros nos sentamos a escribir una editorial, hay una realidad arriba de la mesa. El tipo ejerció el poder, lo logró y ahora se presenta a elecciones él en persona para poder reformar la Constitución. Y lo hizo antes de las intermedias. Bueno, logró algo que los demás no. Entonces ahí la población encontró una persona que les mostraba un camino y que lo elegían. Después, lo de Monteverde a mitad del camino tuvo que ver también con un armado lógico de la ciudad de Rosario, una disputa por un voto gorila antiperonista que tiene la ciudad de Rosario, en donde Juan Pedro Alear levantó mucho como candidato y fue el que más creció de abril a junio, de la paso a las generales de concejales, y Monteverde A pudo, pesar de la expectativa, lo a que vos pesar de la decías. expectativa, y Monteverde pudo sostener los votos y por eso ganó, por Uh-huh. poco, por un margen mínimo, pero ganó. Y después lo último, si vos me preguntás por qué hoy tenemos que hablar del triunfo por encima incluso de las expectativas del propio gobierno nacional, tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en la provincia de Buenos Aires, como en la provincia de Santa Fe, sobre todo. Yo tenía el estimativo del gobierno entre piso y techo. Está Uh-huh. por encima del techo y por bastante. Y Eso por es una bastante. sorpresa. Y eso es una sorpresa para el propio gobierno incluso. Uh-huh. Eh,
¿Por qué vos me preguntás por qué se rompió ese techo? Bueno, la campaña se la hizo el peronismo. ¿En qué sentido? Lo escuché a Guillermo Moreno diciendo que el lunes había que empezar a pensar en un gobierno de transición. Lo escuché a Axel Kicillof diciendo que este gobierno estaba terminado y que explotaba todo. La escuché a Cristina diciendo que el gobierno tenía todo para que esto estalle por el aire económicamente y que el dólar se iba a disparar. La escuché a Julia Estrada también, una persona que conozco y que estudiamos en la misma casa de estudios, diciendo que el modelo que propone Javier Milei es insostenible en el tiempo, desde el plano económico. Y todo ese discurso apocalíptico y, te diría, por así decirlo, pesimista en la lectura de la coyuntura económica y política de la República Argentina, también genera un miedo. Y el laburante de a pie, hoy a la mañana me tomé un Uber y me decía, no, yo voté esto porque no quería que se dispare hoy el dólar. Y lo había votado Agustín Pellegrini. No sabía ni quién era. Claro. Le dije yo a Agustín Pellegrini, voté al de La Libertad Avanza. No conocía su nombre. Y ese voto del miedo a que todo se dispare, a que Donald Trump diga o gana Milei o les retiro el apoyo, o el peronismo mismo diciendo esto explota, bueno, la gente de a pie, el laburante que tiene que ir al súper esta tarde, el Uber que tiene que juntar a fin de mes para pagar las cuentas, no quiere que esto estalle. Ya vivimos lo que es un estallido en este país. Entonces, cuando no quiere que esto estalle, dice, bueno, ¿y a quién hay que votar para que esto no estalle? A este, bueno, lo votamos. Entonces, el peronismo usó una estrategia de campaña, yo creo que equivocada, de vender un discurso apocalíptico cuando en realidad no lo era. Yo creo que hay también más una voluntad de que Milei esté equivocado a realmente hoy pensar que Milei está muy equivocado. Vos me vas a decir, bueno, pero los jubilados la están pasando brava. Sí, claro. Los discapacitados la están pasando brava. Por supuesto. Las universidades no llegan a fin de mes para pagar las cuentas. Por supuesto. Y el Garrahan no tiene el presupuesto, claro. Pero es el propio presidente el que te lo dice. Y se sienta ante un periodista y dice, sí, sí, pero no tenemos plata para eso. ¿De dónde la saco? Le dice el presidente a un periodista. En ese contexto, la gente le sigue creyendo a Milei. Le está diciendo a Milei, la estamos pasando brava, la vamos a seguir pasando brava un tiempo, pero este es el camino. Y hace 2 años la gente le creyó y hoy le renovó esa expectativa. Después, si vos me decís de acá el 27 qué pasa, bueno, la bola de cristal no la tengo. Lo que sí creo es que hoy el pueblo argentino le sigue creyendo a Javier Milei y no le cree tanto a algunos dirigentes que planteaban un escenario apocalíptico para este lunes 27 de octubre. Esto es, además, un voto de confianza para lo que es el oficialismo nacional, o es también un castigo a quizás a los opositores en el sentido de falta de un plan y un camino y un horizonte. Porque, digamos, si lo que vos hablabas recién de un apocalipsis, digamos, y el horizonte que me está planteando un apocalipsis, bueno, no parece ser lo más tentador a la hora de emitir el voto. No, porque no hay propuesta. El gran error del peronismo en su armado es la falta de propuesta, de un programa. Si vos me decís esto está mal, me tenés que decir, bueno, ¿y cómo? ¿Emitiendo? Ya vimos lo que pasa. ¿De dónde? ¿Cómo salimos? ¿Con más producción? Ok, ¿de dónde? ¿Vas a bajar las retenciones como hizo Milei? Entonces todo el ámbito de la producción te empieza a mirar de costado. El ámbito del trabajo te dice, no, che, pará, yo más o menos me acomodo. La pobreza te dice, bueno, a mí los planes me los mantuvieron y me los aumentaron. Entonces, a la falta de un plan de gobierno o de una alternativa política concreta, no alcanza con decir esto es un desastre. Que probablemente lo sea. No estoy diciendo que no, quiero que quede claro eso. Probablemente sea a mediano plazo un desastre económico para nuestro país. O una dependencia económica por décadas con los Estados Unidos. Acá no estoy hablando de soberanía ni estoy hablando de futuro. Lo que estoy hablando es de lo que cree el pueblo en este presente sobre los dirigentes que tenemos actualmente. Y el peronismo no les planteó una alternativa al electorado de ninguna provincia. Lo único que le dijo es Milei es malo, 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 malo. Y el electorado dice, bueno, pero lo tuyo también fue malo, Gobierna Milei porque lo de Alberto Fernández fue un desastre. ¿Cuál es la alternativa a eso? Ah, no, ni idea. ¿Y por qué hace 2 meses en Buenos Aires ganó? Porque hace 2 meses en Buenos Aires, primero disputaron las elecciones locales. Se votaba concejales, legisladores provinciales, y ahí sí movilizaron los intendentes, movilizaron los aparatos del conurbano, movilizaron los aparatos de la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Ayer no laburó nadie. No le pusieron huevo, digamos. No laburó nadie. Que eso es lo que le había dicho Cristina Kicillof. Yo cuando gana el peronismo en Buenos Aires, lo dije al aire y lo he discutido con amigos que decían, viste, al final Kicillof tenía razón. Y digo, no, pará, el esquema cierra el 26 de octubre, si Kicillof tenía razón o no. Porque ¿Tuvo si razón o no? No. Tenía razón Cristina.
No laburó nadie para la que competía el peronismo para el Congreso de la Nación para frenar a Milei. La del 7 de septiembre fue para conformar la legislatura de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Kicillof, para conformar los consejos municipales de los intendentes, pero la que era para frenar a Milei, entre comillas, como era el discurso del peronismo y de Fuerza Patria, el peronismo perdió en todos lados. Y si ayer había y si hubiese sido una única elección y no hubiese desdoblamiento y era ayer, y el oficialismo se quedaba con todo, no daba la sensación de una derrota más grande Bueno, que la de ahora, que el peronismo ganó hace 2 meses, por lo menos pudo celebrar algo. Esa es la lectura que hacen algunos. Yo te digo, bueno, y si trabajaban los intendentes, trabajaban los concejales, trabajaban las estructuras de las barriadas, trabajaba el gobernador como debería haber laburado, hubiese habido un resultado como el de ayer en provincia de Buenos Aires. Es contrafáctico. Yo creo que no. Yo creo que no. Ayer no laburó nadie. Y esa es la realidad. Y encima boleta única, que no es un detalle menor. En Sí, no, cambia. Cambia mucho porque las triguiñuelas de la boleta tradicional sabemos cuáles son. Que para mí siempre es mejor la boleta tradicional que la boleta única. A mi gusto. No por una cuestión de transparencia sí, transparencia no. La boleta única para mí personaliza la política. Pero hay una realidad que yo tampoco puedo tapar el sol con las manos, de que es mucho más transparente, por lo menos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, el sistema de boleta única que el sistema de boleta tradicional. Eso ya lo sabemos. Y te quiero consultar, ¿cómo es que una persona que por ahí ve la cara de Espert, vinculado con el narcotráfico, saliendo por la ventana en una campaña? Esa campaña que después parecía que iba a ser Karen Reichardt. Lo allanaron el jueves anterior y tiró el celular a la casa del vecino. Increíble. Sí. Ese tipo ganó la provincia de Buenos Aires. Un amigo que lo hacía, pero por otra cosa. Espero que esté mirando. No. Sí. Lo tiró a la pileta. No. Para no errar. Bueno, pero digo, escapándose por la ventana, con vínculo con los narcos, un gobierno con los laboratorios por muerte con el fentanilo. El español del 3% de Karina. Del 3%. Libra. Seguí, dale. Escándalo. Es decir, en este año sumado una serie de escándalos tremendos y sin embargo, dice, bueno, me parece una buena idea apoyar esto. Bueno, ahí hay una realidad. Primero, yo creo que la visión apocalíptica del peronismo asustó a muchos, y sobre todo en provincia de Buenos Aires, que es donde la sensibilidad social está a flor de piel. Es mucho peor que en la ciudad de Rosario. Nosotros por ahí lo vemos desde acá, pero vos pateas el conurbano un rato y decís, hay otra Argentina acá alrededor de la capital federal. Que es como dos mundos en paralelo conviviendo a 50 kilómetros a la redonda, ¿no? Que vos vas a Capital Federal y es el PIB per cápita más importante de Latinoamérica, y cruzás la General Paz y te encontrás con una pobreza que sinceramente ni siquiera nos imaginamos desde acá de la ciudad de Rosario. Pero por otro lado también hay un gran sector de la sociedad que prefiere a Voldemort antes que a votar a un peronista. Porque si un tipo con el secundario completo, la universidad hecha, va y se sienta y vota a un tipo que está investigado, allanado y perseguido hoy por la justicia por sus vínculos con los narcos, que acaba de renunciar y está la cara ahí y vos le ponés la cruz igual, es porque prefiere votar a Drácula, prefiere votar a Freddy Krueger antes que a cualquier peronista. Hay que pensar. Y ese porcentaje de la población es gigante. Ahora, ¿el peronismo alguna vez hizo autocrítica de por qué eso sucede? Nunca. Yo nunca escuché una autocrítica de por qué hay una porción tan grande de la sociedad que jamás votaría peronismo. Sí, o una lectura también, porque, digamos, poner a Tayana, que, digamos, es una vieja figura del peronismo, parece no haber... La verdad que si había un mal candidato era Jorge Tayana, no lo conoce nadie. Te pregunto por las elecciones provinciales y Provincias Unidas. Sí. Porque hablábamos de que a veces faltaba propuesta, pero Provincias Unidas apostó justamente a las propuestas, a hablar del campo, del interior productivo. Un discurso, yo diría, bastante esperanzador, por lo menos en lo mío. Yo creo que uno de los grandes males de la Argentina, o por lo menos que vivimos nosotros, es la falta de federalismo que tenemos, que es insostenible. Y sin embargo, no logró lo que parecía que podía lograr. Hubo una polarización otra vez de la elección nacional entre oficialismo y oposición. A ver, volviendo al plano de lo local, yo creo que Provincias Unidas pecó de tener sobre expectativas.
Provincias Unidas tenía una oportunidad que era, por supuesto, la estructura provincial, la estructura de los 2 municipios más grandes de la provincia y salir a contar algo que era distinto a una grieta que había sido transversal al inicio del gobierno de Javier Milei, pero que para estas elecciones se había planteado tal cual la conocíamos: peronismo, antiperonismo. Sí. Milei, durante su primera etapa de la gestión, había atravesado esa grieta por la mitad y había generado una nueva grieta que era Milei sí, Milei no. Pero para cual. estas elecciones volvimos a la vieja y querida grieta de nosotros o el kirchnerismo, que era la que planteó Macri en aquel 2015, Claro. que le dio tantos buenos frutos. Esa nueva grieta Eso de hay 2 países. es muy difícil de saltar para un gobierno provincial. La novedad en este caso fue que Provincias Unidas se unió y quiso mostrar una agenda nacionalizante para estructuras provinciales. Y apareció el cordobesismo, y apareció Puyaro, y apareció Nacho Torres, y apareció Sadir a decir, che, nosotros desde el interior productivo, desde el petróleo, desde la minería, desde el campo, desde la industria, desde la metalmecánica, desde los autos, venimos a decir que hay otro país. Por fuera de la General Paz hay otro país desde la política que nos plantean los grandes medios de comunicación nacional. Saltar eso en una elección que el electorado sabe muy bien lo que se define es muy difícil y le ha costado a todos. De hecho, te tengo que decir algo, esta elección de Provincias Unidas es la mejor de un gobierno no peronista en una intermedia nacional en la provincia de Santa Fe. ¿Qué quiere decir esto? Hay que remontarse a la elección del 2009 con un escenario totalmente distinto, en la que Rubén Giustiniani queda segundo de el Ole Reutemann y Agustín Rossi saca solo 9 puntos. Post crisis con el campo, Agustín Rossi era mala palabra en toda la provincia. Encabeza y saca 9 puntos, el Lole saca 42, 41 saca Rubén Giustiniani, como candidato a senador en ese caso. Rossi saca 9 como diputado, que también tenía un candidato a senador ignoto, y el kirchnerismo hace la peor elección de la historia del peronismo en nuestra provincia. ¿Pero por qué? Porque tenía el Lole, un peronista clásico, jugando por afuera, jugando por otro espacio político. Y ahí Hermes Wiener, siendo gobernador, pudo saltar una grieta que no existía en realidad. Porque en realidad ahí la discusión era otra. No había Todavía una grieta no existía, nacional. Claro. No existía la grieta en el 2009. Hasta que apareció la nata. Desde que existe la grieta, la nata 2012, 2013, 2014, desde que existe la grieta, nunca había hecho una buena elección la provincia de Santa Fe desde su gobierno no peronista, porque hay que gobernar el 2021 con Perotti y Alberto Fernández. O sea, le fue mal a Bonfatti, le fue mal a Lifchit, y ahora es la mejor elección de las 3 intentando saltar la grieta por arriba. Es la realidad. Después podemos leerlo como querramos, pero es la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque saca 18 puntos, mete 2 diputados, cosa que habían metido 1 anteriormente cuando hubo grieta, y cuando vos ves el desglose del territorio, la gringada santafesina dijo, Puyaro todo bien, nosotros te bancamos, te votamos en todas estas, pero acá tengo que darle el apoyo a la Libertad de Avanza, porque me puso retenciones 0, porque si no mañana explota todo, porque si no se me pudre el país, porque si no, y yo tengo honesta que bancar a la Libertad de Avanza. ¿Por qué te digo esto? Porque vi números que fueron elocuentes. En Casilda, por ejemplo, que era una gringada más grande que la de Casilda, 9.500 votos la Libertad de Avanza, 2.500 Provincias Unidas. ¿Cómo se explica? Un lugar donde Provincias Unidas pisado siempre fuerte. Venado Tuerto, 80% sacó el intendente la última vez que se presentó. Obviamente, mano derecha de Maximiliano Puyaro, cercano a Lisandro Enrico y de todo su armado. Ganó la Libertad de Avanza. ¿Cómo lo explicas? ¿Por qué? Porque la gringada dijo, muchachos, todo bien, pero hoy es con la Libertad de Avanza. Y eso es imposible de sortear para un gobierno provincial. Entonces ahí lo que hubo fue una sobreexpectativa del gobierno provincial, porque en números fríos la elección no es mala, teniendo en cuenta el contexto y la coyuntura. Lo que pasa es que todos especulaban con que hasta pueda llegar a ganar Scalia. Y esa sobreexpectativa la vendió el gobierno. Y creo que ahí hubo un error, no te digo de comunicación, sino un error político de empujar demasiado algo que se sabía que se iba a nacionalizar en el último tramo de la campaña. Estamos con Andrés Canepa, un amigo, periodista, analista político, que bueno, trabaja por las mañanas y por las tardes en Boeing y que tiene un futuro promisorio. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Nos va a dar algunos detalles de lo que se viene para los próximos meses. Nosotros hacemos Honestidad Brutal. Mi nombre es Roque Giordano. Queremos agradecer
a Tomás, que está en los controles, debutando en los controles, un genio, y también al Banco Municipal, que hace posible este programa, el Banco Municipal, el primer banco municipal de la República Argentina, y que además debutó últimamente, en los últimos días, con la página de subastas, así que entren a Banco Municipal, que van a tener allí una amplia gama de ofertas para todo lo que alguien necesita. Te voy a preguntar ahora algo más personal. Sí. ¿Por qué la política? Desde chico la consumo. En mi casa se respiraba política. Mi viejo militó de joven eh, y siempre estuvo vinculado a la política. Incluso trayéndole muchos problemas. No solamente, qué sé yo, la dictadura, haber sido afiliado al PJ, le trajo muchos líos, sino también después como artista y estar vinculado a un partido político por ser afiliado, ha sido marginado, dejado de lado por algunos gobiernos en la provincia de Santa Fe o en la municipalidad durante muchos años, y él nunca renegó de eso, siempre puso la otra mejilla y trabajó en múltiples campañas como comunicador de distintos candidatos, siempre del PJ, porque lo decidió así, lo han ido a buscar de otros espacios políticos. Es una persona vinculada al peronismo de toda su vida, no es algo que no sepa nadie, por eso lo cuento. En mi caso, desde muy chico consumí medios de comunicación vinculados a la política al lado de él. Escuchaba a la mañana a Nacho Suriani, lo escuchaba a Baristo Monti, escuchaba después un poco más de grande a Luis Novarecio, a Roberto Caferra, veíamos en la tele a Mariano Rondona, a Jorge Lanata, llegaba al diario a mi casa y leía Clarín y leía Página 12, y siempre me aportó las dos campanas de las grietas históricas en la Argentina. Mi viejo no era un tipo que consumía solo una parte de lo que se decía, sino que le gustaba escuchar todas las voces. Como te digo, de Mariano Rondona a Lanata a principios de los 2000 o fines de los 90, o también pasando por los diarios más populares de la época. Y en radio le pasaba lo mismo, ponía Radio 10 cuando estaba Longobardi, ¿no? La Radio 10 de ahora, y después a lo mejor me mostraba y me hacía escuchar lo que hablaba Pergolini, que era un contestatario en ese momento. Y eso me fue marcando un poco este perfil de poder escuchar todas las voces. Yo nunca milité partidariamente, ni me interesó tampoco. Mi viejo fue un tipo que también formó parte de ese descreimiento sobre el peronismo a lo largo de los últimos años. Algo cansado, algo harto, algo desilusionado, calculo yo, después de pasar una vida, tiene casi 80 años, y eso me vinculó mucho. Mi abuela también era una militante. Tengo una tía que se exilió en los 70 y nunca más volvió, y vive al día de hoy en Barcelona, tía abuela, la hermana de mi abuela, y vi cómo sufrió mucho esa lejanía a toda la familia. Mi tío también fue un militante acá en Rosario, más vinculado al socialismo y al PC. Tengo de todos los colores en mi familia, y eso me permitió, primero, vincularme a los medios y a la política, y segundo, a escuchar muchas voces en mesas familiares que eran para arrancarse de los pelos. Las discusiones en mi casa eran bravísimas. Un tío gorila recalcitrante, un marido de mi abuela que era PC, mi viejo que era peronista toda la vida, mi abuela medio trosca, barra del todo, y una tía exiliada. Imagínate lo que eran esas mesas de domingo. Así que eso me formó mucho. Y siempre hubo libros también en casa. Estaba desde La razón de mi vida hasta algunos de Marx en la casa de mi abuela, o algunos de Foucault dando vueltas, y yo pispeaba y miraba, ¿no? Hoy no hay tanto libro, y las familias ya no son, si se quiere, lo que era antes, ¿no? Hoy hay, el otro día escuchaba a un filósofo y decía, no, pará, hoy hay 3, 4 televisores en una casa, entonces no hay un diálogo sobre Claro, como yo que me sentaba con mi viejo, claro, y hablábamos no de lo que pasaba. De lo mismo. Sí, sí. Hoy no habla de lo mismo, porque uno está viendo una serie, el otro está viendo un programa de política, el otro está viendo un programa de cocina, entonces por ahí no hay una comunión. Es un desafío para la juventud hablar de política en los programas como lo haces vos, que te he visto en Olga, que te he visto en Boeing, que están dirigidos a los jóvenes, hablar de política en una realidad que ya no es la misma de antes. Sí, creo que es el gran triunfo de La Libertad Avanza ese. Encontró en las nuevas comunicaciones un nicho que la política tradicional desconocía. La Libertad Avanza empieza a gestarse en los foros de Twitter allá por el 2017. Y nadie la vio. Y en 2019, y nadie la vio. Y en 2021, que ya fue candidato a Milei, dijeron, ¿qué pasa acá? Pospandemia,
la pandemia dura, lo que había pasado, y entró Milei, entró Saca Villarruel, 15 puntos. y dijeron, no, van a ser unos marginales. Fenómeno barrial. Fenómeno barrial, ¿no? Como decían muchos. Y se había metido Esper con un Avanza Libertad por el costado, pero también había entrado. Y bueno, no pasa nada. Y por abajo sí estaba pasando. Estaba pasando que por YouTube, por los foros de Twitter, por vínculos a través de streamers y por un montón de conexiones digitales estaba sucediendo algo con la política y los jóvenes que no vio la política tradicional, que le parecía algo oculto, algo nuevo, algo distinto, y que en ese momento la preocupación era otra. La subestimó. Estábamos aplaudiendo a los médicos a las 9 de la noche, antes estábamos viendo cómo el peronismo intentaba tumbar a Mauricio Macri de cara al 2019, estábamos viendo cómo Macri estaba pensando en cómo sostener su propio gobierno y a ver si podía llegar al 19 con fortaleza para ser reelecto. La política tradicional, ni hablar de los sindicatos y de otras cosas, la política tradicional estaba hablando de otra cosa, mientras por abajo estaba sucediendo algo. Hoy creo que al revés, hay mucho más debate político que hace unos años. Yo creo que los jóvenes discuten mucho más de política de lo que discutíamos nosotros. Es un error pensar que el verano de discusión política entre el 2007 y el 2015 que tuvo el kirchnerismo fue algo que se transformó en tendencia. Fue una etapa intensa, pero corta, que generó fanatismo, que generó posicionamiento en algún sector de la juventud, pero que no fue masiva. Y que tampoco lo soy. Pero creo que hay mucho más espacios en donde debatir política para los jóvenes que es lo que había hace ¿Es lo que 15, brindaron 20 las años redes atrás. sociales? Sí, claro, obviamente. En 2008 lo único que había era Facebook. Claro. En 2011 llegó Twitter masivamente, o no, más de nicho, masivamente después del 2015. Las redes sociales son algo incipiente. Incluso para mí, post pandemia, explotan los consumos masivos de stream y de digitalización. Entonces, todavía no conocemos el futuro, no lo conocemos. Lo que sí veo es que hay muchos más chicos involucrados que antes, sea para militar una fuerza como puede ser el peronismo, o sea para militar dentro del libertarismo. Que los libertarios tienen mística y tienen jóvenes es innegable. Hay que acercarse a algún acto de ellos y te das cuenta. Y que tienen fanáticos es innegable. Las otras fuerzas tienen fanáticos y tienen jóvenes y le falta por allí organizarse bajo alguna bandera como son la Fuerza del Cielo o algo así. El peronismo sí, pero no los contiene hoy. Los actos del peronismo están llenos de cabezas blancas. El otro día me lo dijo Daddy Brieva en una nota. Yo me prometí no ser un cabeza blanca. Y le digo, ¿qué es eso, Daddy? Dice que yo estoy canoso ya, dice. Y estoy de acuerdo con que Karen Tepp sea la candidata del peronismo. Dice, y hay un montón de compañeros de mi edad que andan renegando, no, que tiene que ser alguien del peronismo. Y bueno, vamos con Karen. Me prometí nunca ser un viejo renegado de los jóvenes que tienen que venir a ocupar los lugares en el partido político, o en las medios, me dice, o en cualquier lugar. Y siento que dice que hay mucha resistencia de las viejas generaciones a las nuevas generaciones. Me lo dijo así, no quiero ser un cabeza blanca, y me quedo guardado el concepto. Yo creo que hoy el peronismo, el radicalismo, el promismo, está repleto de cabezas blancas, que no dejan crecer al pasto que viene de abajo. Y en el peronismo se nota muchísimo, mucho más que en otros partidos. ¿Te vas a Buenos Aires? Creo que sí. Sí. Creo que sí. Prontito, bueno, nada, voy a seguir laburando en Boeing, pero como corresponsal desde allá, es una decisión de vida, más que profesional. Acá estoy muy bien, estoy cómodo, vos sabés, soy Sí, por supuesto. Tengo mis amigos, mi familia central, mi vida desarrollada en esta ciudad. Voy a venir mucho, ¿no? Eso lo prometo, más allá de que después te dicen todos, no, bueno, cuando estés acá te come, la ciudad de Buenos Aires te empuja a hacer un montón de cosas acá y te cuesta volver. Me lo han dicho viejos periodistas, me lo han dicho amigos que trabajan de otra cosa y también nuevos rosarinos que se fueron hace un tiempo. Pero bueno, yo tengo bastantes excusas como para agarrar el auto y venir para acá. Pero sí, es una decisión de vida, profesional, en pareja. Mi novia también trabaja en multinacionales, es auditora y su camino también era naturalmente para seguir creciendo para aquel lado y dijimos, bueno, ¿por qué no? Es ahora o nunca. Yo tengo 37, no tengo hijos. Si no lo hacía ahora, claro, no lo hacía más. Y sobre todo me quedo con la palabra de un periodista viejo, no viejo periodista, porque viejo no le digo a nadie, que me dijo, si no lo haces, sos un pelotudo. Está bien, claro. Así que le agradezco esa palabra porque fue lo que me terminó de decidir esto. Después me hizo un listado de cosas de por qué, de mis condiciones y de la coyuntura actual de por qué tenía que hacerlo, pero sobre todo eso, ¿no? Me quedo
con esa frase de que si no lo hacía era un pelotudo. Y bueno, la verdad que no tengo mucho que dejar y en Boeing voy a seguir laburando, haciendo el trabajo que hago hoy de columnas políticas y económicas, pero en contacto directo con las fuentes nacionales allá. Así que es win-win para todos nosotros. De Olga, ¿hay algo avanzado? Vos te No, vemos cada vez más presente, digamos, en la pantalla, por ahí. Estoy yendo a estaría hacer una bien. columna al Claro, programa de mi amigo, es como me invitaste vos acá. Pero no hay nada. La verdad que en Buenos Aires funciona distinto a Rosario. Es año claro. a año, proyecto a proyecto. Con No una velocidad tremenda, así que es lo que menos te preocupa. diste vuelta y te pasó el tren, ¿viste? Es Claro, como que nada, el ritmo de vida y de laburo es distinto y sobre todo las lógicas de laburo son distintas. Todos tienen muchos laburos, todos claro, laburan de varias cosas. claro. Y como los proyectos son tan volátiles, todos tienen 3 o 4 y si se cae uno, tienen los otros 3 Conseguimos uno y o dos consiguen uno más. claro. Y es como una bolsa de trabajo que tener 3 o 4 cosas a la vez. Entonces me tengo que subir a esa rueda, voy con esa expectativa, tranquilo, sin volverme loco. A mí me gusta el camino largo, así que nada, tengo mucho tiempo por delante. Che, lo vimos muy bien, o te vi muy bien, los vi muy bien a los dos, a vos con Miguel en lo que es el Rosario Day, que me parece que marcó, no digo un antes y un después, pero dejó su marca en la ciudad Sí. este año. Fue como un evento canónico. La verdad que no me sorprende nada de Miguel, es mi amigo, es mi hermano, lo quiero mucho, pero a su vez no deja de generarme una admiración absoluta por un pibe que fue un resiliente. Por ahí, todos cuando lo ven a Miguel dicen, bueno, el gordo exitoso, que es el hijo de un famoso que siempre tuvo plata, Sí, y los que lo conocemos sabemos lo que la tuvo que pelear para estar donde está. Todo el mundo dice, bueno, como es el hijo de Granado, siempre tuvo plata, se fue a Buenos Aires, se sentó a los medios y sí, ya le está. dieron todo, Y digamos. esa simpleza, los que no son hijos de no conocen el detrás de escena de toda esa situación. Ujú. Lo que él sufrió de chico, cuando su padre era uno de los 5 tipos más famosos de la Argentina. Yo viví en carne propia como Pablo no podía caminar por la calle tranquilo, en un momento de fama absoluta, en el prime time televisivo con 40-50 puntos de rating, siendo uno de los artífices de programa televisivo más visto de la historia. Que creo que no hay ninguna duda de eso, ¿no? Lo que generó Videomatch en esa época. No, no, ya no. Eh, y lo que sufría Miguel por ser el hijo de Pablo en la escuela, en la calle, con los amigos del barrio, el, el que ya lo vinculen a eso y de ahí decir, che, Pineda, yo soy otra cosa, soy el hijo, pero me dedico a otra cosa, su rebeldía, su mal comportamiento, sus problemas en la escuela, sus problemas familiares, que lo caen a pedo 24/7, todo eso se sufre mucho. Y a los 18 años irse a Buenos Aires, cambiar de ciudad, dejar atrás a los amigos de toda la vida, un proceso de soledad muy fuerte, de irse solo tan chico a la ciudad autónoma de Buenos Aires, por más que tu viejo esté, tu viejo labura todo el día, vos tenés que hacerte de abajo, dejar la facultad, empezar a laburar en tele, obviamente, porque Pablo le conseguía algunos accesos, pero fracasar 1, 2, 3, 5 veces antes de pegar el salto en 5 Codificar. Ustedes piensen que en 5 Codificar fue hace 10 años atrás, 12. 10 años atrás, ¿tanto? Y Mirá, la explosión de 5 Codificar fue 2012-2013. mirá, 2014, que fue el Mundial de Brasil, fue el pico en Telefe ya. mirá. 2012 fue 13 años atrás. Miguel tiene 39, o sea, tenía 26 ya. Hacía 8 años que estaba en Buenos Aires intentando salir a flote. Cuando Paván lo agarra, lo abraza y lo lleva a laburar con él. Y Paván, Miguel lo reconoce, le dio una guía, una vía por donde ir con su tren de creatividad, de locura hermosa que tiene, pero sobre todo de llevarlo al orden que necesitaba para explotar todo ese talento. Claro. Y es un extremo talentoso que salió de esta ciudad hermosa y que por más que era el hijo de un tipo muy famoso, supo inventar su propio nombre y supo, triunfar como triunfó. Dicho todo eso, es mi amigo, nos criamos juntos, entonces Claro. es raro verlo desde el costado y decir, che, Tal cual. qué locura esto, ¿no? Y bueno, él me llamó, me invitó, lo hicimos y salió excelente. Pero a mí nada me sorprende ya de él, ¿no? Como que Claro. todo lo que se lo propone es posible. Y es re loco ver de cerca a un tipo que la cosa que se propone le sale, ¿no? Y contame qué te cambió a vos. Fue fuerte. Me preguntó si quería, le dije que sí. Y después de decirle que sí, a los 15 minutos lo dijo al aire. Y me nombró. Yo estaba al aire en Boeing, salí, tenía el teléfono estallado. Dije, ¿qué pasó? Me pongo a mirar, no entendía qué pasaba en Instagram, en WhatsApp. De repente dije, che,
a ver, dije algo al aire que la pudrí, ¿viste? Sí, siempre Me cuando puse a hay pensar, mucho- digo, ¿qué pasó? Siempre cuando hay muchos mensajes, Primero- uno nunca piensa que fue algo bueno, siempre Primer- piensa que es algo malo. Claro, me estalló el celular, me mandó alguna. Claro, acá pasó algo. Y primer mensaje, digo, a ver, abrí uno al azar y decía, felicitaciones, loco, qué bueno. Dije, lo dijo al aire. Le escribo, le digo, gordo, yo ni hablé todavía acá. Pues yo obviamente tenía que hablar en mi medio de comunicación. Claro. Avisar. No me iban a decir que no, por supuesto, pero tenía que avisar. Me dice, bueno, dice, igual nombré a Boeing, me dice. Le digo, sí, ya sé, porque él es generoso en eso, no tiene ningún problema. Bueno, y ahí empezamos a charlar bien qué hacer. Yo me enteré qué hacer la noche anterior. ¿Cómo la noche anterior? Nunca nadie me dijo que iba a tener que hacer. Ah, fue como venía a hacer los de hoy conmigo. Vienen estos, me mandaron el guión el viernes, que era el lunes, era un lunes. Era un lunes, sí. Lunes 17 de junio. Claro. Me mandaron el viernes el guión, el zorrito, que lo amo, el productor de Sonido y Volado, me dice, este es el guión, fíjate, miré el guión al pasar y digo, ¿y qué hacemos? No, eso, hablarlo con Miguel. Yo te voy a necesitar, me dice, porque Miguel es volado, por ahí Claro. se distrae, se pierde, me dice, yo te necesito a vos enfocado, me voy a encuadrar con vos para... Y le preguntaba, che, Miguel, ¿qué hacemos? No, después vemos, vamos hablando. Y salió. Y la noche anterior lo agarré en la cena y le digo, gordo, ¿qué hacemos? Ah, charlemos, me dijo. Y, Bueno, por y ahí dije, bueno, tengo que ser yo. claro, Y listo, y me senté y lo hicimos. por y ahí así salió. Por ahí fue genuino, que es, yo creo, la principal característica de lo que gustan las redes sociales. Que sea original, que sea genuino. Es que Miguel no me creo, vendas una impostura. creo que Miguel lo pensó así. Charlemos entre nosotros, va a ir saliendo, escuchar al productor, me dijo. Listo. Y así fue. El productor me iba marcando y yo lo encuadraba, le marcaba el ritmo, porque nada, hice básicamente las veces de conductor, que es lo que sé hacer. De si, tal, presento a este, presento a aquel. Y salió bien y quedé, la verdad, en muy buena relación con todos los productores, con la técnica de Olga. Estaba Bernichela, que es la otra dueña también, me vino a saludar, me felicitó. Y me di cuenta que algo había pasado. Esa sensación la tuve. Ajá. Y después miré el Instagram y había crecido más del doble de los seguidores que tenía. Y dije, esto es raro. Y pregunté si era normal. Y me dijeron, no, normal no es. O sea, que algo pasó bueno. Bien. Y después vi los comentarios en YouTube y eran todos buenos ahí mientras tanto. No quería ni mirarlo yo, pero tenían un prompter ahí con Es difícil, ¿no? el YouTube en vivo. Y sí, porque ellos lo miran mucho aparte. Miran los views y miran los comentarios. Sí. Y bueno, ahí me di cuenta que algo había pasado, pero yo ya venía con idea de este año tomar la decisión, pero lo terminé de definir hace, 15 días, un mes atrás. Antes no lo tenía decidido. Pero bueno, como que la vida me empujó. Era una decisión que yo craneé en su momento, después lo dejé de lado. Nunca quise llegar a Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante. Digo, si llego armadito con algo. Y aparte ya en el último tiempo me había hecho la idea de que mi base iba a seguir estando acá y no me iba a ir a ningún lado. A lo sumo, participar una vez cada tanto en algo en Buenos Aires. Pero bueno, me di cuenta que en la gran ciudad también hay que tener los botines puestos y estar allá para que te tengan en cuenta. Así que bueno, ahí empezó a surgir todo. Así que bueno, y acá estamos. Te dejo las dos últimas. Primero, ahora vas a seguir participando activamente en lo que es el periodismo rosarino. Sí. Pero algo hizo que vayas a Buenos Aires. ¿No? Quizás esa polarización, yo me acuerdo, no sé, por ejemplo, en los 90 la televisión de Buenos Aires terminó acaparando todo, ¿no? Fue sacando la cantidad de programas rosarinos Sí. que había de producción local y terminó casi A dos como noticieros una, de cada... exacto, sí. como una Sí. repetidora. Y me parece que está pasando algo parecido en el streaming, en el que los rosarinos cada vez escuchan más radio, en radios nacionales, cada vez miran más contenido nacional. ¿Qué Sí, puede hacer qué puede hacer los medios rosarinos como para darle un poquito de pelea? Yo hice un análisis al respecto, sobre Sí. todo porque no soy empresario. Ujú. El techo económico, vos sabés, siendo periodista, No, es lo muy, tenemos ya muy corto, marcado hace muy rato. corto, no. El techo artístico... El piso se puede ver cada vez. Sí, el piso está cada vez más abajo. Cada vez sí. más abajo. Pero el Es lo techo lo único tenés que- todo el tiempo al lado. Es lo único que crece, pero en profundidad. En Boeing crecí mucho. Estos 4 Ujú. años que trabajé en Boeing crecí muchísimo. Y me empezó a pasar de que decía, bueno, ¿y ahora qué? A Claro. mí me quedan 30 años de laburo por delante. Claro. 40 capaz. ¿Y ahora? Y bueno, hay obviamente siempre oportunidades de seguir creciendo, de seguir pensando, pero
las oportunidades artísticas que ya tenía y que vengo haciendo hace 2 años, de tener un programa propio en la radio más escuchada de la ciudad, de poder hablar de política en el programa más escuchado de la ciudad, de salir todas las primeras mañanas con Gabriel y poder hacer mis 2 columnitas diarias de los temas del día. Y decía, bueno, buenísimo, ¿y ahora qué? Yo soy ambicioso desde lo profesional. Claro, No desde lo económico, algo porque más. soy un hippie, pero desde lo profesional sí tengo ambiciones. Y creo que fui haciendo un camino muy lento y paulatino. Vos viste los inicios allá en Radio La Red cuando laburamos Sí, juntos. la que trabajamos juntos. Empecé teniendo 19 años y preguntando a ver qué podía hacer. Muchas veces comprando una coca y un cachafán y no más que eso. Y así arranqué y bueno, llegué hasta donde llegué, sin apurarme, sin volverme loco, sabiendo cuáles eran mis momentos, mis oportunidades, mis tiempos. Y ahora había llegado un momento de decir, ¿y ahora qué? Y esa necesidad de buscar algo más. Y que los caminos se acortaban y que Claro. las oportunidades en Rosario ya no son tantas como en otra época. Eso es lo que veo. Y sobre todo que veo que va a ser cada vez más difícil competir contra la dictadura del algoritmo. Y lo hemos hablado alguna vez nosotros. Y veo que los diarios de Rosario empezaron un proceso paulatino a la baja cuando llegaron los diarios nacionales. De los portales ni hablemos. Cuando llegaron la época de los portales es cada vez más difícil competir. Las radios locales empezaron a caer cuando aparecieron las FM que llegaron con radios porteñas. Los canales, vos lo decías, en los 90 con la llegada del cable, empezaron a caer con los canales de noticia y con los canales de consumo del cable y el zapping, ni hablar cuando llegó ahora el streaming. Y el streaming tiene la dictadura del algoritmo. Vos tenés sí o sí un socio que se llama Google con YouTube, o tenés sí o sí un socio que se llama Elon Musk con Instagram y Facebook. Entonces, Zuckerberg con Instagram y Facebook. Y Elon Musk con X, Twitter. sí. Entonces vos vas a tener siempre un socio y aparte un algoritmo que no te permite competir contra un canal con 2 millones de suscriptores como Olga o con uno de 2,5 como Luzu. ¿Cómo competís con el algoritmo? Y encima un algoritmo que empieza a cambiar y empieza a castigar el consumo en vivo y quiere ir otra vez hacia el on demand, porque se dieron cuenta que el consumo en vivo había hecho bajar mucho el on demand en Argentina por un fenómeno local, que estamos consumiendo mucho streaming. Entonces, de acá a 30 años, a 40 años, ¿qué voy a hacer yo de mi vida? Y por otro lado, a mí me gusta la política, Roque. ¿Y la política? En todos lados se cuecen habas, Como dice, pero... como dice el dicho de Dios, Y Dios va en todos lados, pero el mostrador... pero vive en Buenos Aires. Claro, el mostrador Lamentablemente es así y creo que me llega en un momento adecuado de mi vida, estoy mucho más tranquilo en líneas generales, supe ser el demonio de Tasmania mucho tiempo en mi vida y me agarra en un momento de estabilidad, estoy bien con mi profesión, con mi pareja, conmigo mismo, no tengo mucho que perder, tengo que agarrar una mochila y largarme, no mucho más que eso y estoy dispuesto a jugar ese juego. Si el día de mañana no me gusta, no me atrapa, no me siento cómodo, sé que tengo las puertas abiertas en Rosario siempre, de mi familia y de un montón de amigos en los medios que van a requerir de mis servicios y si no, encontraré otras cosas para hacer también en Buenos Aires, que es una ciudad maravillosa, no hace falta que lo diga yo, ¿no? Seguro. Decime cuál es el desafío que te planteas. En Buenos Aires, ser feliz. Nada más que eso. Gracias. De nada. Bueno, amigo,